Hola, buenas tardes, bienvenidos a este nuevo webinar. Hoy tenemos el honor que nos acompañe el doctor Esteban Carvajal. El doctor es máster en psicología clínica y de la salud. Doctor, bienvenido y buenas tardes, ¿cómo está? Muchas gracias, Ariana. Muchas gracias a todos por estar acá y muchas gracias a la Clínica Bíblica por la invitación. Gracias a usted, doctor. Más bien, es importante decirles que si ustedes tienen alguna consulta sobre este tema tan importante, pueden realizarlo a través del chat que tenemos acá y cuando el doctor finalice su presentación, le vamos a hacer llegar la consulta. Vamos a hablar sobre ansiedad por regreso a clases. Antes de iniciar el webinar, yo le consultaba al doctor que si era ansiedad en los niños y en los padres. ¿Cierto, doctor? Entonces usted me dijo que era ambos. Ambos, exacto, así. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, los dejo con este importante tema y al finalizar, entonces hacemos las consultas. Hasta luego. Bueno, muchísimas gracias de nuevo a todos los que están conectados y aquí con la magia de la virtualidad, pues poder hablar un poquito de esto que esta semana, bueno, ya empezaron los chicos y las chicas a acudir a las escuelas después de todo lo que ha pasado con esta pandemia del COVID-19. Entonces, pues se genera, aparte de volver a clases, que eso genera pues una ansiedad en muchos niños y muchas niñas y sus padres, pues le viene a sumar un poquito más esto que está sucediendo con lo del COVID, ¿no? De ese miedo de que los hijos se contagien, de que traigan ese contagio a la casa y que de alguna manera, pues, algún miembro de la familia, pues, se vea comprometido en su salud. Entonces, pues vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? De la ansiedad por el regreso a clases, como bien dijo Ariana, no solo hacia los niños, sino también a sus padres, ¿no? Ok, primero tenemos que definir qué es la ansiedad, ¿no? Porque siempre escuchamos hablar de ella, pero bueno, a veces no tenemos una noción muy acertada de lo que es, ¿verdad? La ansiedad es una emoción y es una emoción y como emoción tiene que ser expresada, siempre lo digo, y también pues es un mecanismo de regulación que tiene el organismo para poderse defender de peligros. O sea, gracias a la ansiedad pues estamos vivos, ¿no? Y lo que sucede es que cuando esta ansiedad se eleva por alguna razón, ¿verdad? De que la persona pues se angustia y demás, pues ya no es tan buena y genera una serie de conmoción, de intranquilidad, de preocupación en la persona y obviamente va a ser un estado angustioso que va a hacer que la persona pues no se sienta bien y pues tenga muchas dificultades. Entonces, la ansiedad pues es natural, la necesitamos como le decía para vivir, pero a veces pues se nos eleva un poco y ya no es tan buena porque nos genera esa serie de inconvenientes. La ansiedad se va a manifestar principalmente de tres formas, a nivel físico, a nivel del pensamiento y a nivel de la conducta. A nivel físico, pues tal vez muchos de ustedes han experimentado pues taquicardia, palpitación, opresión en el pecho, que le falta el aire, sudoración, náuseas, en fin, una serie de sintomatología fisiológica que es real, la persona la siente y por eso es que a la gente le da tanto miedo, ¿no? Le da tanto temor el sentirlo y piensan que algo les está pasando o que tienen alguna cuestión más problemática. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Y no pensar otras cosas más allá de lo que realmente es. A nivel psicológico, pues la persona va a sentir una inquietud, agobio, una sensación de amenaza o peligro, ¿verdad? Ganas de huir, atacar, inseguridad y una sensación de vacío, entre otras, porque la sintomatología de la ansiedad pues es bastante vasta, ¿no? De conducta, bueno, de conducta, la persona va a estar en un estado de alerta, ¿verdad? Y de hipervigilia, la persona va a sentir una inquietud motora, ¿verdad? En sus brazos, en sus piernas, como una dificultad de quedarse quieto, ¿no? Es esas personas que quieren como moverse de un lado para otro, no se sienten bien aquí, no se sienten bien allá, o sea, es una sensación constante de intranquilidad que hace que la persona pues no se sienta bien en toda su integralidad como persona. Y a nivel cognitivo, que es a nivel del pensamiento, pues esto es uno de los síntomas pues que genera también más problemática después de los síntomas físicos,
¿Por qué? Porque la persona va a tener una dificultad en la atención, en la concentración, va a tener una preocupación excesiva, ¿verdad?, sobre las cosas, va a empezar a tener una serie de pensamientos negativos, catastróficos generalmente, que hacen que tampoco la persona tenga paz, ¿verdad? Y obviamente va a tener una serie de pensamientos distorsionados y pensamientos rumiativos, ¿verdad? La palabra rumiación viene de lo de las vacas, ¿verdad? Cuando las vemos en el campo que están comiendo el pasto y se lo dejan y lo empiezan a mascullar muchas veces. Entonces, a veces nuestra, ¿cómo se llama? Nuestros pensamientos también están ahí, ¿verdad? Como que los estamos mascullando, mascullando y no nos dejan en paz. ¿Cuándo tenemos que tratar la ansiedad, señores y señoras? Bueno, tenemos que tratarlo cuando es discapacitante y produce un deterioro en la vida cotidiana de las personas, ¿verdad? Cuando usted pasa pensando más en el futuro y eso le aturde, ¿verdad? Y pasa pensando ahora que qué le va a pasar a su hijo y a su hija estando en la escuela y en el colegio, ¿no? Cuando esa ansiedad natural, que les decía que todos necesitamos para poder vivir, se vuelve patológica, o sea, se vuelve enfermiza, provocando emociones desagradables, una molestia muy desproporcionada, imaginable a las personas, ¿verdad? Cuando genera inseguridad por todo, ¿verdad? Cuando usted está siempre pensando las cosas muchas veces y no le permite avanzar, y cuando, bueno, esto produce problemas de insomnio, falta de apetito, aumento en problemas familiares y laborales, ¿verdad? Y cuando obviamente también se suscita de fobias y traumas como las que hemos estado viviendo últimamente, que personas pues han perdido sus seres queridos, han perdido el empleo y han perdido todo, digamos, toda su cotidianidad a la luz de lo que está sucediendo con esta pandemia. Entonces, pues hay que tratarla. A veces generalmente los problemas emocionales y psicológicos los dejamos de lado porque no los sentimos como en alguna parte del cuerpo, digo yo siempre, porque bueno, si nos duele la muela, no, vamos a buscar, aunque no tengamos plata, buscamos la forma de ir a un dentista a que nos cure esa muela, ¿verdad? O si tenemos un dolor físico, también porque lo estamos sintiendo. Pero a veces las situaciones emocionales y psicológicas, como les decía, como son tan intangibles a veces, pues las vamos dejando, y el problema es que si no son tratadas, pues van a generar hasta problemas psicosomáticos, enfermedades psicosomáticas, o sea que son enfermedades del cuerpo producidas por la mente, que ya hay suficiente evidencia científica que avala esto, ¿no? Entonces hay que tenerle mucho cuidado. Entonces, ¿por qué hablar de la ansiedad? Precisamente porque, como les decía, todo esto hace que ahora muchos padres, ¿verdad? Yo estoy teniendo en la consulta muchos padres y madres que están preocupados y llenos de ansiedad por esta entrada a clases. Y no es para menos, pues todo lo que está sucediendo con lo del COVID, y vemos todas las noticias que salen, ¿verdad? La gente hablando, gente que no quiere, gente que está de acuerdo, etcétera, etcétera. Entonces todo esto genera pues un agobio en las personas. Esta frase que yo siempre la utilizo es para que ustedes entiendan un poco cómo es que funciona esto y cómo lo tratamos. Esta frase la dijo un filósofo griego, Epicteto, en el 50 después de Cristo, y lo que él dice es que las personas no se alteran por los hechos, sino por lo que piensan acerca de los hechos. Entonces, aquí está la clave de todo, ¿verdad? Porque las situaciones, señores y señoras, no las podemos controlar. El COVID está ahí, no lo podemos controlar. Los niños tienen que volver a las aulas, eso no lo podemos controlar porque es necesario también para su desarrollo, ¿no? Para su desarrollo madurativo. Necesitan ese contacto con otros niños, necesitan estar afuera, necesitan una serie de situaciones que por la cuestión de la pandemia pues no han podido tener. Entonces, obviamente eso se tenía que dar, al igual que nosotros los adultos, ¿no? Ya ha pasado casi un año de esto y bueno, no podemos estar siempre guardados. El ser humano es un ser social que necesita salir, pero obviamente pues tenemos que tomar todas las medidas, pero era un hecho que se tenía que dar. Entonces, como es una situación que no podemos controlar, lo que sí podemos controlar es la forma en que nosotros lo percibamos para que no nos llegue a afectar tanto a nosotros y a nuestros hijos, que es lo más importante, porque recuerden, señores y señores, que los hijos
en las primeras etapas de vida son un reflejo de nosotros los adultos. Muchas de las conductas que tienen los niños son ese reflejo de nosotros. Entonces, si nosotros estamos ok, los chicos están ok. Si nosotros no estamos ok, los niños y las niñas no van a estar ok. Entonces, grábense en esta frasecita que dice Epicteto en el 50 después de Cristo, hace muchísimos siglos, que dice que las personas no se alteran, vuelvo y les repito, por los hechos, sino por lo que piensan acerca de los hechos. Y esto se esquematiza de esta manera, ¿verdad? Hay un acontecimiento, hay una creencia y hay una consecuencia, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el acontecimiento de la situación es la entrada a clases. Y yo digo, la entrada a clases puede provocar que mi hijo vaya a la escuela, al colegio, puede que se contagie de COVID-19 y venga a esparcirlo y alguno de mis familiares se muera. Eso se enferme y se muera. Esa es, digamos, la situación. Y esta situación me genera a mí una consecuencia emocional y conductual. Emocional, empiezo a tener angustia, ansiedad, empiezo a sentirme frustrado o enojado porque los niños se tienen que ir y por consiguiente las conductas que tengo es de llorar o aislarme. ¿Ok? Pero no es el acontecimiento, no es el hecho de que el niño vaya a clases lo que genera todas estas reacciones emocionales y conductuales, sino lo que yo creo de eso. O sea, es mi sistema de creencias, mis pensamientos, mis ideas, mis recuerdos, mis imágenes. Porque acuérdense, como les decía, que la situación no cambia, no cambia, no podemos cambiarlo porque somos seres humanos y somos seres humanos, somos limitados y no podemos controlar las cosas. Pero lo que sí podemos controlar y somos totalmente soberanos es en la forma en que nosotros lo percibimos. Entonces, percibiendo las situaciones de una manera diferente, teniendo ideas diferentes de las cosas, vamos a tener emociones más favorables y vamos a tener conductas más favorables. Entonces, grábense en este ABC porque este ABC se aplica para todo en la vida. Porque el ser humano es pensamiento y el ser humano, pues eso es lo que lo caracteriza del resto de las especies animales, ¿verdad? Esa capacidad que tenemos de pensar, de crear, de razonar. Y ese pensamiento, esa razón es lo que genera la diferencia, porque no hay conducta, no hay emoción que nosotros emitamos que no esté mediada por los pensamientos. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo afrontarlo? ¿Cómo afrontar esto que estamos viviendo esta semana, que fueron los chicos cuando comenzaron a ir a clases presenciales? ¿Cómo afrontarlo? Muy bien. Tenemos que primero, señores y señoras, tratarnos a nosotros mismos como papás, ¿verdad? Volvemos a lo que les dije anteriormente. Si usted está ok, su hijo está ok. Entonces, trate de estar tranquilo, trate de pensar las cosas, ¿verdad? Y de alguna manera confiar. Confiar en usted, confiar en lo que usted le ha enseñado a sus hijos, porque los niños son como esponja, los niños absorben las cosas y bueno, tienen más facilidad para sobreponerse a las cosas que nosotros los adultos, porque no tienen la cabeza tan contaminada, ¿no? Entonces, ellos tienen esa capacidad, entonces confíe en ellos y confíe también en las autoridades del Ministerio de Educación. No son perfectos, no, nada es perfecto. Sabemos que ahorita hay escuelas que no tienen lo mínimo para lavarse las manos y demás, todo eso, pero bueno, ya están siendo atendidos, pero hay muchos profesionales, ¿verdad? Maestros y maestras, profesores y profesoras que tienen mucha mística, entonces también confíen en ellos. Entonces, ¿cómo combatimos esto? A través de la modificación de los pensamientos, de la exposición y la relajación. ¿Qué es esto? Bueno, si yo empiezo a pensar, uy, no, es que mi hijo se va a contagiar, uy, es que le va a agarrar el borrador del compañerito, uy, se va a quitar la mascarilla, uy, se van a intercambiar porque el de la chiquita es rosadito con florcitas y de la otra chiquita es verde con muñequitos, entonces se los van a pasar, se las van a intercambiar. O muchísimas otras situaciones. Entonces yo empiezo a pensar eso, mi mente empieza a pensar, se va a enfermar, le va a dar algo y va a venir a la casa, nos va a contaminar y la abuela que está, que vive a la par de nosotros se va a contaminar y se va a enfermar y se va a morir. Eso es lo que nosotros pensamos, ese es nuestro pensamiento, ¿no? Entonces, ¿qué sucede?
que empezamos a pensar cosas que no tenemos una evidencia que vaya a pasar. Y entonces empezamos a sentir toda esa ansiedad y la ansiedad empieza a surgir y empieza a elevarse y empieza a elevarse y empieza a hacernos sentir muchísimo mal, ¿verdad? Nos hace sentirnos muy mal. Entonces, ahí es cuando tenemos que debatir y decir, ok, ocuparnos en vez de preocuparnos, decir, ok, yo ya le expliqué a mi hijo, a mi hija que tiene que cuidarse, que eso es una situación. Yo creo que todos los niños ya saben lo que está pasando, que esto no es un juego y creo que ya lo entienden, como les decía, ellos saben. Entonces, hay, como les decía, confiar en ellos. Entonces, empiezo a pensar diferente y decir, no, ok, no tengo una evidencia que vaya a pasar absolutamente nada. Cuando pase, yo me voy a ocupar de eso. Por el momento voy a confiar en lo que yo le he dicho a mi hijo, voy a confiar en las autoridades, voy a confiar en las maestras, en los maestros y voy a tratar de yo relajarme, ¿verdad? Yo sé que suena muy fácil, no es fácil cambiar los pensamientos, pero esto es un entrenamiento, tenemos que hacerlo, ¿no? La exposición, ¿qué significa eso? Es exponerse. Generalmente el ser humano lo que hace es evadir las cosas. Entonces, si me da miedo, no sé, enviar a los niños porque se contaminen, no los voy a mandar. Entonces, lo que pasa es que, bueno, muchos niños quieren, de los que yo conozco, la mayor parte está deseando estar en clases presenciales. Está deseando en jugar con sus compañeritos, aunque sea a distancia, por lo menos verlos. Entonces, eso es parte de su, como les decía, de su crecimiento, de su desarrollo. O sea, ellos necesitan esto. Entonces, aquí tengo que dejarlos que vayan, tengo que dejar que se expongan y de alguna manera, obviamente controlado, obviamente, les va a ser beneficioso. Si yo lo que busco es tratar de simplemente evadir eso, esa realidad, pues obviamente me voy a perjudicar yo, ¿no? Y la relajación, que es importante, ¿verdad? Respirar, hacer meditación, escuchar una música relajante, todo eso científicamente está comprobado de que nos ayuda porque baja, ¿verdad? Al respirar bien, baja, hace que bajemos nuestras palpitaciones, nuestras pulsaciones y nosotros nos tranquilicemos. Entonces, esto, digamos, es importante que lo hagamos nosotros y que le enseñemos a nuestros hijos también, porque lo que les decía, los chicos andan felices, muy pocos he visto que tengan miedo al coronavirus. Y si tienen miedo al coronavirus es porque sus papás se los han inculcado. Porque yo, viendo, revisando, ¿verdad? Cuando el papá está con un miedo tremendo, el niño también tiene miedo tremendo. Cuando el papá le da seguridad, el niño está confiado. Entonces, por ese lado, ahí vamos tranquilos, ¿no? Y parte de eso también, una vez que usted ya ha tratado de modificar esos pensamientos, de ser un poquito más racional, de no tratar de extralimitarse en esos pensamientos negativos que tiene, trate de transmitir seguridad a su hijo y a su hija. Eso es importante. Y tranquilice sin negar la realidad, porque no es que estamos tapando el sol con un dedo. Hay una realidad, el coronavirus existe, llegó para quedarse, eso no hay duda. Entonces tenemos que aprender a vivir con eso, sin miedo, con respeto sí, pero sin miedo. Entonces, si yo de alguna manera, pues, reconozco que hay algo ahí y le enseño, o que está ahí ese coronavirus y le enseño a mis hijos también eso, de alguna manera vamos a poder tener mayor información y vamos a poder tener la capacidad para hacerle frente. Y eso también es lo importante, ¿verdad? La transparencia e información. Explicar la realidad de las cosas, como decir, no tapar esa realidad porque no va a funcionarnos, ¿verdad? No nos va a funcionar, no podemos tener a nuestros hijos en burbujas. Ni nosotros como adultos hemos podido estar en burbujas, ¿verdad? Porque no es sostenible, no es sostenible esto y eso las autoridades lo saben, eso fue como medidas de contención a penita, nada más, pero en realidad eso no funciona a nivel, y se lo digo yo, a nivel psicológico, porque somos seres sociales. Entonces lo importante es inculcar en nosotros mismos y en nuestros hijos la responsabilidad personal, ¿verdad? ¿Me entienden? La responsabilidad personal. ¿Qué significa? Que si yo
me cuido, yo, Esteban, me cuido y digamos, mantengo yo la distancia, yo me lavo las manos, yo hago esto, yo hago lo otro, yo, y si Juan lo hace, y si Carla lo hace, y Ariana lo hace, y Andrea lo hace, por separadito, todos juntos, de alguna manera, pues estamos haciéndonos responsables de todo y no pasa nada. Lo que sucede es que a veces tendemos como a delegar esto, como ustedes aquí, ustedes allá, ¿verdad? Pero obviamente eso no ha funcionado porque, como les decía, hasta nosotros los adultos ya a estas alturas hemos roto estas burbujas porque no se puede, ¿verdad? No es emocionalmente y psicológicamente viable, no lo es. Entonces, por eso hay que tener pues ese cuidado. Entonces, recuerden, señores y señoras, transmitir seguridad, tranquilizar sin negar la realidad y la transparencia en esa información. Es importante. Y bueno, también, como cada inicio de curso lectivo, es hora de ajustar horarios, limitar pantallas, definir responsabilidades, igual, ¿no? Aquí no ha cambiado, lo único cambiado es el coronavirus, pero igual también viene la parte de la ansiedad de que los niños a veces se ponen rejegos también, porque bueno, ya empiezan los deberes, porque ahorita pues están contentos porque quieren salir en desbandada por estar tanto tiempo guardados en la casa, pero cuando pasen ya unas semanitas y entren a su cotidianidad otra vez de la escuela y del colegio, pues otra vez se les va a costar un poquito, ¿verdad? Les va a dar pereza hacer las tareas, se les van a dificultar hacer los deberes, etcétera, etcétera. Entonces, aquí es importante que ustedes como padres pongan los límites también. Recuerden que los límites los ponen ustedes. Si ustedes no ponen límites, los hijos van a aprovecharse y obviamente ya después va a ser difícil que ustedes quiten eso. Entonces, recuérdense que de los 0 a los 18 años, los padres son los responsables de sus hijos. Tienen el deber, la obligación de ponerle límites y los niños de ajustarse y los adolescentes de ajustarse. Después de los 18 años harán lo que quieran con su vida porque ya serán adultos. Pero mientras tanto, recuerden eso. Los límites los ponen ustedes. No hay que ser dictatorial, porque no, eso no funciona, pero sí tratar de siempre entender y dejar bien delimitado esto para que los chicos y las chicas pues no se salgan de ahí, ¿no? La clave está en los padres y los maestros, ¿verdad? No tanto en los niños ni los adolescentes. ¿Por qué? Porque como les decía, ellos son tan absorbentes que ellos tienen la facilidad de sobreponerse ante las cosas tremendamente. Entonces la clave está en usted, señor, en usted, señora, y usted, si hay alguno acá que es docente, también. La clave está en ustedes, en que ustedes estén tranquilos, que ustedes informen las cosas con responsabilidad, con transparencia, que asuman esa responsabilidad, que no tapen el sol con un dedo, ¿verdad? Que no traten de meter más, infundir más miedo. Mire, cuidado usted tal cosa. Mire, usted no va a agarrar esto. Porque si yo le digo a mi hijo eso, estoy como desconfiando de él. Simplemente le digo, ya sabes que tienes que no prestarle la mascarilla a nadie, no tienes que bajártela, no tienes que estar, yo sé que es difícil porque un niño, la tarea de un niño es jugar, aparte de estudiar, es jugar, eso es lo que hace que la persona se desarrolle óptimamente en su futuro posterior. Entonces, yo sé que es difícil, para los niños es difícil, pero ellos tienen que entender que pueden jugar de otra manera, que esto es una coyuntura a la que estamos y que tienen que adaptarse a ellos y ellos lo van a entender, como les decía. Pero la clave está en que ustedes les expongan eso, pero les den también seguridad a ellos, porque si entonces yo les digo esto, como les estaba diciendo, como cuidado, hace tal cosa, pero miren lo otro, mire allá, mire aquí, obviamente el niño pues se va a agobiar y obviamente pues adivinen qué, va a ser lo contrario, porque así somos los seres humanos, ¿verdad? Entre más nos digan las cosas, ¿verdad? No lo haga, más rápido va y lo hacemos, ¿verdad? Entonces hay que decírselo de una manera diferente para que no terminen haciendo lo contrario. Y bueno, aquí hay algunas preguntas que he recopilado, ¿verdad? Que me han dicho algunos padres y que he leído por ahí, que dice, a mi hijo le da miedo regresar a la escuela, ¿cómo puedo ayudarlo a estar tranquilo? Bueno, esté tranquilo usted, ¿verdad? Esté tranquilo usted, como les decía, eso es importante. Obviamente, pues
con todo lo que a veces escuchamos, las noticias, a otras personas, etcétera, etcétera, que infunden noticias falsas y demás, pues obviamente no habrá algún niño, ¿verdad?, que no quiera ir, ¿verdad? Pero hay que explicarle que es importante que vaya y que obviamente, como les decía, sí existe la pandemia, todavía está, y aunque esté la vacuna, eso no es todavía, no es la pomada canaria, ¿verdad? No viene a resolver eso de inmediato, entonces todavía tenemos que estar alertas. Entonces es explicarles eso y darle la confianza para que puedan hacerle frente a esto. En la escuela de mi hijo recomienda a los estudiantes llevar indumentaria de protección y eso le está produciendo más nervios. ¿Qué debería decirle? Bueno, que lo necesita utilizar, ¿verdad? Que necesitamos utilizar las mascarillas, las caretas, guantes o alguna otra cosa, el gel, limpiador, pañitos húmedos, antibacterial, todas esas cosas, pues es parte ahora de la lonchera, es parte del bulto, es parte de todo, o sea, es decirle que, bueno, que se necesitan y que tienen que aprender a utilizarlo por la salud de ellos, la salud de sus compañeritos y de la familia. Entonces, es importante decirlo así, simple y llanamente, no ocultar, no hablarles con otras cosas, ¿verdad? Dependiendo de la edad que tenga el niño, pues así le vamos a hablar, ¿verdad? No le hablemos que el muñequito, que el osito, no, ¿verdad? Hay que hablarles directamente de acuerdo a su edad y a lo que vayan entendiendo, ¿verdad? Porque a veces les damos también más información que el niño no puede procesar. Entonces, es de acuerdo también a su edad, ¿no? ¿Cómo puedo animar a mi hijo a tomar precauciones en la escuela? Como lavarse las manos con frecuencia, mantener la distancia física sin alarmarlo. Por eso le decía la forma en que usted lo diga. Es la forma en que usted lo diga, porque si usted simplemente le dice, mira, Juancito, ya sabes que existe el coronavirus, el coronavirus es un virus que puede enfermar a las personas y hacerlos sentir mal, ya lo has visto en las noticias, por eso es que todos andamos con mascarilla, es importante que estés lavando las manos, mantener la distancia, yo sé que quieres abrazar a Carlitos o a Andreita, pero ellos también saben, para protegerlos a ellos, para que puedas jugar más tiempo con ellos en un futuro y demás, pues tienes que mantener la distancia, porque si no le mantienes la distancia, pues se pueden enfermar y al rato no los puedes volver a ver en un tiempo. Entonces es mejor que mantengas esa distancia, o sea, así y llanamente, no decirles más, porque si entonces usted les mete miedo, que mire, que vea, que después le va a pasar esto, y que se enferma, después se muere, y después ¿verdad? Entonces el niño eso lo va a alarmar. Mi hijo no estará en el mismo grupo que sus amigos en su regreso a la escuela y esto le hace sentir aún más aislado. ¿Cómo puede sentirse más conectados con la clase y con sus amigos? Bueno, sí, ¿verdad? Eso pasa porque algunos están con esta modalidad de que algunos papás pues les pidieron, escogieron tener a sus hijos, algunos en virtual o mixto, ¿verdad? Pues bueno, aquí lo que podemos hacer es explicarles lo mismo de nuevo y decir, bueno, que está lo que ya bien conocemos, ¿verdad? Las redes sociales, están el Zoom, está las videollamadas, ¿verdad? Que pueden jugar. Aparte, para ellos es súper natural, ¿verdad? Los que tienen videojuegos porque juegan en línea entre ellos, ¿verdad? Entonces eso es muy, muy común para muchos. Entonces, lo importante, pues, es alentarlos de que esto es algo temporal, es temporal, que pandemias hemos tenido a lo largo de la historia de la humanidad y el ser humano las ha podido superar y que esto no va a ser la excepción, pero tenemos que esperar y que de alguna manera esto va a terminar, o sea, no va a durar para toda la vida. Entonces, eso también los niños lo van a entender. ¿Cómo puedo comprobar cómo se siente mi hijo de una manera delicada? Bueno, preguntándole, ¿verdad? Ayer, por ejemplo, yo a mi sobrino le dije, bueno, ¿cómo te fue? ¿Cómo estuvo? Y entonces me dijo, pues sí, algunos no los vi, algunos compañeros no los vi. Ah, ok, genial, pero ¿cómo te sentiste? Bien, porque ya yo quería estar cercano. Ok, perfecto, listo. ¿Verdad? No le preguntó, ¿y qué? ¿Y se lavó las manos? ¿Y qué? ¿Y sus compañeros se lavaron las manos? ¿Y qué? ¿Usaron la mascarilla? ¿Y qué? Tal cosa. No los agobiemos con eso, ¿verdad? Ya le dijimos una vez, ya le explicamos, ahí lo dejamos, ¿verdad? Es darle esa confianza. Acuérdense que los niños están creciendo y usted tiene que darles esa seguridad.
Si usted no les da esa seguridad a los niños, obviamente los niños van a crecer temerosos, y entonces pues eso les va a perjudicar en su desarrollo. ¿Hay algún síntoma al que debería prestar atención cuando mi hijo regrese a la escuela? Bueno, igual, ¿verdad? Tampoco esté ahí tomándole la temperatura ni al menor tos usted haga, ¿verdad? El aspaviento porque lo va a asustar, ¿verdad? Entonces, simplemente esté ocupándose del asunto, no preocupándose, ¿verdad? Simplemente esté ahí en observancia y ve cómo se va desarrollando, si algo pasa, y bueno, tome las medidas después precautorias, pero tampoco esté ahí como, ¿verdad? Al mínimo movimiento de la persona, del niño, digamos, y usted vaya a sentirse así. Yo sé que cuesta mucho, ¿verdad? Porque hay mamás y papás, ¿verdad? Que son muy sobreprotectores y demás, pero bueno, hay que, como les decía, ocuparse en vez de preocuparse y entender un poco, ¿no? Mi hijo está preocupado por las cosas en la escuela y en internet. ¿Cuándo puedo abordar el tema? Bueno, igual, con pandemia, sin pandemia, esto todavía existe, ¿verdad? Y eso es una de las cuestiones que más afectan a algunos niños en la entrada a clases, ¿verdad? Que es la cuestión de exponerse con compañeros, ¿verdad? Y la cuestión del bullying, ¿verdad? Y ahora la parte también que se hace a través del internet, que es el ciberbullying. Entonces, igual, darle herramientas al niño, ¿verdad? De que, que nadie tiene derecho a hacerle daño, que nadie tiene derecho a burlarse y que si está haciendo, algún compañero le está haciendo algo, pues que se le comunique a la maestra, a la profesora, al profesor, que no pasa nada si lo hace, o sea, que no es menos hombre o menos mujer por hacerlo, es que tiene que decirle a las autoridades competentes lo que pasa, y también, pues, alentar al hijo, ¿verdad? Que lo que otras personas dicen, pues otros compañeros dicen, no debería de hacerle caso porque son personas que también tienen algunos problemas y que entonces lo que dicen es simplemente por herir y que no debería ser así, ¿no? Es empoderar al hijo, ¿verdad? Para que crezca con una autoestima sana y eso les va a ayudar. Entonces, es igual, abordar estos temas que todavía existen, no se han ido por la pandemia, ¿verdad? Y ahí está, ¿no? Entonces, lo más importante acá si tuviéramos que resumir esto, señores y señoras, es la tranquilidad, como les decía, no podemos tapar el sol con un dedo, esta es una realidad, los chicos tenían que volver, muchos de ustedes también, y he tenido consultas por eso, hay papás que estaban ya desesperados porque estar haciendo teletrabajo con los hijos ahí, era difícil, es complicado, entonces también muchos papás están pues aliviados de que se empezaron la escuela y demás presencial, obviamente aliviados por un lado, pero con culpa un poco, ¿no? Porque con ese miedo de que se vayan a contagiar, como les decía. Bueno, hay que tomar las previsiones, nada más. El virus anda ahí, llegó para quedarse, como les decía, y bueno, es parte de nuestra vida y tenemos que simplemente pues tomar las medidas precautorias y bueno, cuando ya a uno le toca algo, pues le toca, pero simplemente hay que tratar de tomar todas estas medidas y tomárselas en serio, estar tranquilos, estar ecuánimes, infundir esa ecuanimidad a nuestros hijos, recuérdenlo, hablar con la mayor naturalidad del asunto, no alarmar, ¿verdad? Como si fuéramos noticias amarillistas que alarmamos, no dejar que otras personas lo hagan, estar siempre esa comunicación en su hijo de cómo se siente, cómo le fue, sin agobiarlo, sin agullarla, y verán que esto pues va a fluir, ¿verdad? Va a fluir de una forma adecuada. Obviamente sucederá, porque tiene que suceder, que alguno de nuestros hijos se enferme, que alguno de nuestros hijos les dé COVID. Esto es así, ¿verdad? No les voy a decir que no va a pasar absolutamente nada y que vamos a ser inmunes, no, pero es parte de la vida y tenemos que buscar la forma en cómo atenuarlo nada más, cómo atenuarlo porque la vida sigue para todos y sigue para los niños y las niñas que tienen que ir a clases, es necesario ese proceso de socialización, ese proceso con sus pares, es necesario para su desarrollo y no podemos impedírselo
porque si se lo impedimos, no se enfermarán de COVID, pero tendrán muchos otros serios problemas posteriores en un futuro que no queremos. Entonces, es un equilibrio, es un balance muy delicado, pero yo creo que si nos comunicamos de una manera adecuada y asertivamente, pues todos podemos seguir adelante y apoyando a las autoridades, ¿verdad? Aquí no es una cuestión de política ni de nada, sino de apoyar a los que están en este momento y que no nos queda de otra que tratar de buscar y navegar todos en un mismo barco. Así que les agradezco pues la apertura de estar acá, ¿verdad? Porque el tiempo es valioso para todos y el haberlo sacado pues para mí muy agradecido y bueno, estoy para lo que ustedes necesiten y si quieren hacer alguna pregunta con muchísimo gusto. Muchísimas gracias a usted, doctor, por la participación. Acá tenemos varias consultas. La primera de ellas es de Girlania Arroyo. Dice, quisiera saber si una niña que estuvo en tratamiento y fue diagnosticada como preasmática, pero actualmente la dieron de alta, ¿será peligroso que asista a clases? Y más que yo trabajo y la cuido. Yo trabajo y la cuida mi mamá, perdón, que es hipertensa y padece mucho de alergias y gripes regulares que se Bueno, le van al pecho. ok, bueno, en este caso yo soy psicólogo clínico, no soy neumólogo, era ni médico, pero en este sentido yo lo que puedo decir es que, bueno, que consulte con su médico. Lo que sí sé es que algunas personas que han hecho esas consultas anteriormente y que yo he visto que le han respondido algunos profesionales, algunos médicos, es que eso depende de cada caso, ¿verdad? O sea, si la niña ya ha sido, digamos, siempre ha sido asmática, ha ido al colegio antes, pues puede ir, ¿verdad? Siempre y cuando obviamente tome las medidas precautorias, ¿verdad? Es como reforzar más esto, ¿verdad? El uso de la mascarilla, el distanciamiento, el uso de una careta, todo esto, ¿verdad? Es importante, pero es algo que usted tiene que valorar y tiene que valorarlo con su médico para tener una mejor respuesta. Gracias, doctor. Bueno, acá Kenny Alfaro nos dice muchas gracias, excelente charla. Patricia Bermúdez nos pregunta, ¿todo ese proceso de confianza y responsabilidad personal se hizo y en los primeros 3 días surgieron 2 casos positivos en profesores que le dan clase directamente? ¿Existe pacientes de riesgo en casa? ¿Cómo proceder? Bueno, en ese sentido, como les decía, o sea, va a pasar, ¿verdad? Sería también tapar el sol con un dedo si dijimos que no va a pasar. Va a pasar de que hayan profesores, maestros que se contagien y que contagien a los chicos o que los chicos contagien a los profesores o contagien a sus otros compañeritos. Eso va a suceder, ¿verdad? Lo importante es, como les decía, si hay personas de riesgo en nuestras casas, con personas con adultos mayores o con otras comorbilidades, con diabetes, hipertensión, bueno, y si nuestro niño llega a la casa, bueno, tomamos todas las medidas para que se laven las manos, para que se bañen, para desinfectar sus útiles y demás, y después tener el contacto con las otras personas, porque no, ¿me entienden? No vamos a tenerlos aislados, o sea, eso va a pasar, pero lo importante es aquí viene el refuerzo que les decía, el refuerzo y la tranquilidad que le podemos dar a nuestros hijos y la confianza de entender que las cosas, si lo hacemos bien, reducimos la probabilidad de que nos lleguemos a contagiar. Reducimos, no es que nos vamos a contagiar, es que lo reducimos, porque, como les decía, a nivel emocional y psicológico, pues bueno, ya muchos sabemos lo que nos está pasando, muchos tenemos ansiedad, muchos estamos cansados, estamos deprimidos por todo lo que ha sucedido, porque se nos ha cambiado nuestra rutina, nuestra cotidianidad desde hace un año, ¿verdad? Con restricción, con no podemos hacer cosas, no podemos salir, no podemos hacer fiestas, no podemos andar libremente, no podemos ver a nuestros familiares, no podemos abrazar, no podemos besar, muchas cosas, ¿no? Y entonces, lo que sucede es que, como decía, es un equilibrio tan complicado, pero que tenemos que hacerlo. O sea, no podemos, el ser humano no puede aguantar mucho estando escondido, estando aislado. Entonces, por eso es que tenemos que salir, tenemos que exponernos siempre y cuando tomando todas las medidas y no, pues, hacer, digamos, cosas que pueden afectarnos, como tal vez estar en áreas donde está mucha gente metida, ¿no? Por eso es que los espectáculos
masivos pues están todavía cancelados porque son espacios donde hay muchísimas personas ahí y eso genera, ¿no? Pero es simplemente tal vez no buscar esos espacios y simplemente pues tratar de tener, digamos, de tener la capacidad de poder hacerle frente a esto de una manera más positiva, acuérdense, más positiva. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. De momento no tenemos más consultas, pero sí es importante recordarles a quienes nos están viendo en este momento que a partir de mañana este video queda en el canal de YouTube del hospital para que así puedan compartirlo y verlo nuevamente. Doctor, bueno, acá hay otra consulta de Janina que acaba de entrar. Dice, buenas tardes, yo decidí que mi hija no fuera presencial porque mi preocupación no es tanto que se contagie de COVID, porque ella es muy madura en ese sentido. Más que eso, es el trato de los maestros hacia los chicos, porque algunos profes no tienen tacto para los niños, para con los niños. ¿Cuál es su opinión, doctor? Totalmente, totalmente, pero eso va de acuerdo a las personas, ¿no? Usted tiene toda la razón, pero usted como madre y tiene el derecho, ¿verdad? De que si su hija o hijo le comenta que el profesor no tiene tacto, ¿verdad? Y que maltrata o etcétera, etcétera, usted tiene el derecho y la obligación de reportar eso a las autoridades competentes para que hagan investigaciones al respecto de ese maestro, porque ciertamente sí hay profesores que tienen una mística increíble, ¿verdad? Que son profesionales que realmente son de vocación, ¿verdad? Y su vocación es servir y educar a la gente, así como hay médicos, así como hay psicólogos, así como hay arquitectos, etcétera, etcétera. Hay otras personas que simplemente pues no tienen vocación y eso se refleja en el trato hacia las personas y se refleja en el trato hacia cómo hacen su trabajo. Entonces, en este caso, pues no todos son así, pero los que son así y usted se entera de que son de esa manera, pues como les decía, es un deber y una obligación suya, pues presentar la queja para que tomen las medidas correctivas. O sea, yo sé de lugares donde han habido situaciones con profesores o maestros así y los padres han hecho una denuncia y la persona la han removido o a la persona le han dado un coaching, ¿verdad? Le han enseñado habilidades para que las aprenda, porque muchas de las cosas es eso, ¿verdad? Antes la gente está amargada, está frustrada de la vida y obviamente pues se desquita con los demás. Entonces es una cuestión, y más como estamos ahora, porque mucha gente ahora, señores y señores, anda, pongámoslo así, en palabras coloquiales, parado de uñas, ¿verdad? Porque estamos tan cansados de tantas cosas, la cuestión de la pandemia y esto con la situación económica, la cuestión social, política, esto está muy complicado, entonces la gente está que no aguanta nada y entonces imagínate ahora un docente que tal vez no tenga esa mística que haga esto, entonces por eso es que el deber de nosotros es en todo, ¿verdad? Si estamos en la caja, si vamos a algún ministerio, a alguna institución pública o privada, tenemos la obligación de denunciar algo que no nos guste, ¿verdad? Pero yo sé que la gente dice, ay, sí, no van a hacer nada. Bueno, ustedes no saben, pero si se va a hacer o no va a hacer, pero por lo menos cumplimos con hacerlo y no quedarnos callados. Gracias, doctor. La siguiente consulta es de Ariana Gutiérrez y dice, los chicos han pasado por mucha presión a partir de la pandemia. ¿Cómo ayudarlos cuando están presentando déficit de atención? Bueno, habrá que ver qué es digamos, si ya de por sí ya venía con una cuestión de un trastorno de déficit atencional, entonces pues hay que trabajarlo, pero que se agrava obviamente con todo lo que ha sucedido porque es romper rutinas. Todo esto lo que ha sucedido hace que los chicos rompan rutinas y que de alguna manera si ya tenían un trastorno, eso se llega a agravar más, ¿verdad? Porque ustedes saben que los chicos con trastorno de déficit atencional pues necesitan una rutina, ¿verdad? Necesitan que se les aplique esto para poderlo hacer. Si ya usted está mencionando de que por lo de la pandemia han perdido como o sea, la capacidad de atención, pues también no siendo un trastorno, ¿verdad? Porque obviamente al estar
tanto en la casa, ¿verdad? Y los estímulos que hay, porque no es lo mismo que usted esté en el salón de clases con la maestra ahí, ¿verdad? Y aunque estén con sus compañeros, que a veces pueden perder esa concentración, es diferente a que usted esté en su casa y la mamá esté en teletrabajo, o esté cocinando, el papá esté ahí, esté el perro, esté el gato, ¿verdad? Todo lo demás, eso pues ha generado que los chicos de alguna manera tengan esa dificultad para la atención. Pero si es así, igual, los niños tienen la capacidad de sobreponerse a las cosas sumamente rápido porque todavía están en ese desarrollo, entonces están absorbiendo como esponja las cosas, no como nosotros los adultos que ya estamos completos, ¿no? Y ellos tienen esa capacidad y por eso hay que darles la confianza para que ellos puedan de alguna manera guiarse también, ¿verdad? Y darles esa autonomía dentro de la medida de lo posible. Excelente, doctor. Muchísimas gracias nuevamente. Bueno, hasta acá llegamos las consultas, no tenemos más. Y también recordarles que si ustedes tienen algún tema de interés que deseen que el doctor exponga en algún momento, nos pueden escribir al correo a corrales@clinicabiblica.com y el doctor también dejó sus contactos por si desean contactarlo a él directamente. Muchísimas gracias y feliz tarde a todos. Feliz tarde. Hasta luego, doctor. Hasta luego.